Muy buenas tardes con todas y todas. Reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, en especial de su directora general, la doctora Jimena Pinto Lafuente. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública, la tercera del mes de junio. En esta oportunidad abordaremos una interesante temática que sin duda aportará mucho en el saber de cada uno de ustedes. La conferencia que hoy nos convoca lleva por título Riesgos legales de la IA. ¿Quién responde por una decisión automatizada? Y tiene como objetivo analizar los principales riesgos legales asociados al uso de la IA en la toma de decisiones automatizadas, con especial énfasis en la responsabilidad jurídica que puede derivarse de sus resultados. Se abordarán cuestiones clave como la atribución de responsabilidad civil, administrativa o penal, la trazabilidad de las decisiones algorítmicas y los desafíos normativos que enfrentan los estados frente al avance acelerado de esta tecnología. Asimismo, se revisarán casos prácticos y propuestas regulatorias en contextos comparados, con el fin de promover una reflexión crítica sobre la necesidad de marcos legales claros y éticos en el desarrollo y uso de sistemas automatizados. Para guiarnos en esta importante reflexión, contamos con la participación de un destacado profesional, el doctor Eric Iriarte Ajón, a quien agradecemos mucho el haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación y de quien resumiré brevemente su hoja de vida. El doctor Eric Iriarte es abogado, magíster en ciencia política y gobierno con mención en políticas públicas y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en gestión estratégica de negocios por la PUC-CENTE. CEO de Avis, presidente del Comité de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, asesor legal de la Administración de Nombres de Dominio.p, director ejecutivo de Alfa Rey, socio principal de Iriarte y Asociados. Deseo recordar en esta parte, estimados participantes, que para acceder a la respectiva certificación, la permanencia debe de ser de por lo menos el 90% del tiempo que dure la presente sesión. Sin más preámbulo entonces, los invito a prestar especial atención a esta conferencia que sin duda será de gran utilidad para todos los que tenemos el compromiso de contribuir a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Doctor Iriarte, lo dejo con el uso de la palabra por 60 minutos. Buenas tardes y bienvenido a los miércoles de gestión pública. ¿Qué tal, Jimmy? Muy agradecido por la invitación. Es un honor para mí ser parte de esta sesión. Entiendo que ya se ve la presentación, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto. El tema que nos aboca, que pareciera un tema súper novedoso de la más nueva tecnología, en realidad vamos a ir viendo de que ya tiene muchos años en las discusiones académicas o en las discusiones técnicas, pero que ha tenido un reciente crecimiento exponencial, sobre todo en los temas regulatorios que nos vamos a ir enfrentando en la diversidad de temas que nos abocan en esta charla. Para empezar, quiero hablar de algunos conceptos generales que nos pueden permitir dar una luz sobre lo que estamos hablando. Si bien lo que hemos visto hace poco es el chat GPT, que es este detonante que en pandemia nos permitió comenzar a trabajar más los temas de inteligencia artificial, que ahora lo tenemos como ayudantes en el correo electrónico, podemos hacer imágenes, resúmenes, discusiones en las universidades y en las escuelas si se puede utilizar o no, o diversas afectaciones, inclusive penales, que pudieran haber por la utilización de la misma. No es una conversación nueva. Ya en la primera etapa, o si quieren verla en la etapa más próxima tecnológica, desde el año 43, se venía hablando de la posibilidad de que una computadora, un sistema informático, una programación, le pudieran dar una capacidad de toma de decisión a dicho sistema. A los que le gustan las películas viejas, hay una vieja película que se llama El Proyecto Colossus. Este proyecto o esta película se trata de cómo dos computadoras, una en Rusia, una en Norteamérica, comienzan a pensar por sí solas y comienzan a conversar y finalmente toman control del planeta. Esto que pudiera terminar siendo una visión tipo Skynet es una de las posibilidades hacia donde lleva la inteligencia artificial y que la gente ha cuestionado. Otras de las visiones del uso de la inteligencia artificial más bien van hacia la visión de Isaac Asimov, de la posibilidad de la tecnología como un instrumento de facilitación de la vida de las personas,
pero que no reemplaza a las personas, pero que en cierto momento pueden llegar a tener un pensamiento lógico o buscar una independencia porque tienen un tipo de raciocinio. Am, Libros como ¿Por qué los robots sueñan con ovejas electrónicas? O El hombre bicentenario, o todas las colecciones relacionadas a Robots and Down, Fundación e Imperio de Isaac Asimov pueden llevarlos a eso. Aquellos que tienen una visión un poco más religiosa y sobre todo aquellos que tienen vinculación con el judaísmo pueden recordar la mitología sobre el golem. El golem es un ser creado de barro que tiene una independencia funcional que creado para proteger a los judíos durante una etapa histórica durante el medioevo. O los que pueden recordar más atrás el coloso de Rodas o el autómata que se tenía también en Grecia, como posibilidades de autómatas generados o con una idea de una posibilidad de un pensamiento único. La vida humana lleva a muchos años tratando de generar vida y al final mucha de esta discusión de inteligencia artificial es si podemos hacer que alguien piense como nosotros, razone como nosotros. Pueden encontrarlo también en la idea del Prometeo moderno, Frankenstein de Shelley, que es la idea final, ¿no? Este es el marco donde nos vamos a mover. Esta inteligencia artificial tiene una visión genérica en el cual tratamos de replicar el pensamiento humano de alguna manera. Durante los años 60, 70 se trabajó mucho, sobre todo en Italia, la idea de la jus cibernética, la idea de posibilidad de tener sistemas automatizados que pudieran resolver problemas. Lo cierto es que no se ha logrado tener jueces informáticos, ni jueces con inteligencia artificial, ni similares. De hecho, se intentó hacer en Londres un experimento para multas muy concretas. La multa es un hecho objetivo. Pasas determinada cantidad de kilometraje y deberías tener una sanción. La mayoría de las multas, cuando veías la sustentación de las apelaciones, resultaba que era una ambulancia, que era un instrumento de transporte, que estaban yéndose a un hospital, que habían suficiente cantidad de excepciones generadas y posibles que no era posible tener una máquina objetiva diciendo pasó 60 kilómetros, pues tenía una multa. Este es un primer problema para la utilización de instrumentos tecnológicos solamente pensados desde el hecho objetivo. Después de esto vino el Machine Learning como un subconjunto, que la idea es que las máquinas aprendan procesos, repitan procesos, vayan mejorando los procesos. Aquí podemos hablar de los bots. La mayoría de gente que llama a un call center o que ve un chatbot o similares, en realidad está interactuando con una máquina. Y está interactuando con una máquina que le va a dar cierto tipo de respuestas para preguntas prefijadas. Si le haces una pregunta que no tiene en su base de datos, no la va a poder responder. Pero si siempre responde lo mismo, una pregunta que ya tiene o tiene preguntas de un mismo tipo, probablemente le vaya aprendizaje para poder responder al tipo de usuario o en determinada circunstancia. Si le agregamos más potencia, podemos hablar de deep learning. Y esto es que además ya no solamente vaya sobre una tabla de preguntas y respuestas casi prefijadas o trate de entender las preguntas, sino que va a un siguiente nivel que fundamentalmente es el de utilizar capas neuronales. No, no es que estén usando una inteligencia humana, sino que tratan de generar intercambio de informaciones como si fuera una red neuronal humana. Finalmente sigue siendo un sistema de programación con algoritmos. Y lo último que hemos encontrado es lo denominada la inteligencia artificial generativa. Mucho de lo que vemos con ChatGPT en realidad no es lo que es toda la inteligencia artificial, sino solamente el punto de vista de la IA generativa, que lo que busca es generar nuevo contenido en base a contenido preexistente. En esencia, la inteligencia artificial de ChatGPT o de otros instrumentos es una visión de promedios. Si el insumo para generar el promedio es equivocado, la respuesta va a ser equivocada. Si el insumo es correcto y repetitivo, probablemente la respuesta sea más cercana a una realidad, siempre y cuando no tenga alteraciones que vamos a ver adelante que se llaman alucinaciones. ¿Qué es una inteligencia artificial? Un software creado por personas. Y estas personas pueden tener fallas, sesgos o intenciones claras en la determinación de la programación.
En un segundo nivel está el insumo con la cual forman su conocimiento, llamémosle de alguna manera, estas inteligencias artificiales. Si yo le pido que me cante una canción o que cree un poema como determinado artista, lo que crea no es lo que haría el determinado artista, ni es de su propiedad ni su derecho de autor, tampoco es del derecho de autor de la persona que la ha pedido, ni de la máquina. Es una generación de un promedio de lo que probablemente pudiera haber hecho un autor de esa consistencia. Como Perú quiere ser parte de la OCDE, este organismo internacional en el cual nos estamos involucrando, hay una definición, y la mejor definición posible para hablar de este tema es la de la OCDE. Dice que un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas, repito, en máquinas, programas, sistemas creados por personas naturales, no creados de manera automática, no es un Skynet autogenerada, esto es creado por alguien, que para objetivos específicos o implícitos infiere a partir de cierta data, con lo cual lo construimos la herramienta, cómo generar salidas tales como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que puedan influir tanto en su entorno físico como en su entorno virtual. Los distintos sistemas de inteligencia artificial varían de acuerdo a sus niveles de adaptación, facilidad. No es lo mismo un chatbot que tiene un set cerrado de preguntas-respuestas o interacciones que puede hacer a un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial para una toma de una acción militar, por ejemplo, ahora que está tan de boga en los conflictos que estamos viendo. De hecho, también puedo crear inteligencia artificial o utilizar inteligencia artificial para la toma de decisiones o la creación de determinado contenido, pero el truco va a estar en el prompt que se pueda generar para generar el contenido. Para que no sea más práctico, ¿no? La inteligencia artificial en un editor de textos se adapta a la escritura del usuario. No sé si les ha pasado que están redactando un correo electrónico, de pronto comienzan a aparecer frases o palabras, inclusive párrafos, como si ustedes lo hubieran escrito, porque tienen como una suerte de predicción, de futurología de lo que va a hacer. Pero un procesador de texto lo que hace es corregir la ortografía y la caligrafía. Eso no es una aplicación de inteligencia artificial. Cajeros automáticos inteligentes donde se adapta al usuario frente a un historial. Oye, los martes Eric saca 200 soles. Perfecto, entonces va fijando sus controles en base al usuario. Pero un cajero tradicional que simplemente repite tareas no es una inteligencia artificial. Robots industriales inteligentes que se adaptan a diversas tareas y que aprenden del entorno. Ahí probablemente tengas una inteligencia artificial. Muchos de los robots de Boston Robotics o US Robotics que se pueden ver en videos y similares. Pero un robot tradicional que lo que hace es mover un brazo en una determinada medida no tiene una adaptabilidad y no estamos frente a una IA. Termostatos inteligentes que van midiendo la temperatura de acuerdo a la cantidad de personas, patrones, temporadas, frente al convencional que hay que programarlo de determinada manera. Juegos adaptables de inteligencia artificial, pequeños robotcitos que pueden tenerse en casa o programas que pueden adaptarse a los usuarios, sobre todo en estos sistemas de juegos en línea, frente a los juegos de ordenador, que el enemigo siempre va a ser el enemigo y uno sabe cómo matarlo. Motores de búsqueda avanzadas con sistemas de contexto de acuerdo a lo que se busca frente a los buscadores clásicos como las herramientas que hemos ido teniendo. Waze automatizado con rutas alternas que puedan llevarte frente a un GPS básico y similares. ¿Qué dice Isaac Asimov? Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción, pero antes de ser un escritor de ciencia ficción era un divulgador científico. Y él establece lo que se denominan las tres leyes de la robótica, que luego se le agrega una ley más en una de sus novelas de ciencia ficción, y que han resultado la base del concepto normativo que normalmente se está trabajando en inteligencia artificial. eh, Cuando él habla de robots, está hablando en realidad de cerebros positrónicos, de sistemas informatizados, de inteligencia artificial que pudiera hacer. Y lo primero que dice es que la inteligencia artificial no puede dañar a un ser humano, no debería afectar un sistema automatizado al ser humano. Una segunda ley, o ley de la robótica, es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera. Es decir, un programa de sistema tiene que hacer lo que se le ha ordenado y no puede afectar a un ser humano. Y en la tercera es que el programa
o el sistema, o el robot, o el cerebro positrónico debería tener proteger su propia existencia sin afectar al ser humano. Al final, Asimov entendió de que había como una falta de una ley cero, una ley más importante, que es que no es solamente al ser humano que se le tiene que proteger, sino a la humanidad. Y aquí es donde entran muchas de las discusiones sobre la ética en la utilización de la herramienta. Si el cerebro positrónico o el robot o la inteligencia artificial no tiene un conocimiento de sí misma, en realidad podemos estar hablando frente a un uso realizado por un tercero y que termina afectando a la humanidad. ¿Qué es lo que debería hacer un programa en ese caso? ¿Cuándo sí y cuándo no debería actuar de determinada manera? Estos conceptos parecientes de ciencia ficción o leyes ficticias en realidad son el sustento de la mayoría de la normativa desarrollada hasta la fecha en inteligencia artificial. Y evidentemente tenemos ciertas cuestiones éticas y comienzo trayéndoles algunos temas que ya se han realizado en el Perú. Un juzgado civil transitorio en San Juan de Miraflores utilizó un chat GPT, una herramienta para, como un auxilio judicial para establecer una proporción matemática de la utilización de cuánto tocaría, cuánto sería el 20% de los ingresos factibles de una persona, un tema de alimentos. Pudo haber usado una calculadora, pudo haberlo hecho a mano, sí. Aquí el instrumento de inteligencia artificial no hace la sentencia. La sentencia la hace un juez, pero toma el dato posible dentro de este elemento y evidentemente tiene una situación de un uso instrumental. En Bolivia, la Sala Constitución Cuarta del Departamental de Justicia de Santa Cruz va un poco más y hacen un uso de ChatGPT con un prompt, focalizan en la herramienta y es parte de la sentencia el decir cuál es el interés público legítimo en caso de divulgación de foto de una mujer de parte de su cuerpo en redes sociales como Facebook por los medios de prensa y sin el consentimiento de autorización. Y dice qué es lo que le responde el bot. El bot le da el chat GPT le dice, oye, esto está contrario a las normas y le dice que además hay una posibilidad de borrado o baja de las imágenes, que esto es cierto, las plataformas pueden dar baja a esto. Lo que hace es una asistencia de nuevo para resolver el problema. Pero a diferencia del anterior, donde lo que le da es finalmente un dato de cuánto puede ser el 20%, aquí le está dando el argumento jurídico. La pregunta es si cómo se nutrió este argumento jurídico, porque finalmente, por ejemplo, Facebook no tiene una oficina en Bolivia. Facebook no estaría bajo la legislación boliviana. Si no está bajo la legislación boliviana, ¿cómo es el argumento de responsabilidad hacia la plataforma que plantea esta respuesta? Una de las cosas que debió haber dado en contexto, quizás en el prompt, era que estaba en Bolivia o que usara como marco la legislación boliviana. Esto ocurre en México y en México, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, le preguntan al chat GPT que pregunte quién es, ya sabes quién, en el contexto de una discusión política. Pero además le hizo consultas adicionales directamente en la audiencia, como si fuera un perito experto. Y también le pregunté a ChatGPT, una tecnología de inteligencia artificial, si reconoce a quién se refieren como el innombrable, ¿no? Y le dicen, oye, pero el innombrable puede ser Voldemort o Harry Potter, con lo cual no necesariamente era Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la campaña. Esto evidentemente lo van a tener acceso a la presentación y tienen los enlaces para lo que puedan ver. Un juez laboral en Colombia, en el circuito de Cartagena, desarrolló ciertos argumentos de decisión en base a la ayuda del chat GPT. Y aquí ya las cosas se vuelven más complejas, porque si yo en el prompt o la orden de búsqueda en el instrumento no se la doy especificada, en realidad va a buscarme una respuesta posible y no necesariamente localizada. Y esto es lo que, por ejemplo, pasa en este caso del segundo juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo para determinar el margen de error de un análisis de dosaje etílico, ¿no? Le dice, quiero que me contestes como un perito químico del Perú, experto en dosaje etílico en seres humanos. Por supuesto, le dice, soy un modelo de lenguaje, puedo responder tus preguntas de acuerdo a lo que me estás pidiendo. Y le dice lo que es el límite legal de acuerdo a la normativa que tenía en su base de datos. ¿Qué hubiera pasado si la normativa cambiaba en el medio del proceso? Porque ChatGPT no acumula toda la data. El corte de ChatGPT en ese momento que se da esta
sentencia era septiembre del 2020, la data acumulada de esa fecha. El caso ocurre en el 2023. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cambiado la data en el medio? ¿No hubiera tenido un error el juez al interpretar? O este caso en Brasil, un juez federal de la primera región investigaba la sentencia firmada por un juez de la en primera región que en realidad fue redactada, dictada por un chat GPT. Inventó para fundamentar la decisión una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que no existe. ¿Puede el chat GPT, la herramienta de inteligencia artificial, inventar algo que no existe? Puede. A ese concepto se le denomina alucinaciones. Voy a volver a ese concepto ahorita un poco más adelante y por eso desde ya adelanto que lo que uno tiene que hacer con el instrumento ChatGPT es tomarlo como insumo, pero es como si le mandaras a hacer la tarea a un asistente o un ayudante. Bueno, quien asume la responsabilidad por lo firmado no es el asistente ni el ayudante, sino quien lo firma o quien lo coloca como si fuera propio. Por lo tanto, el ChatGPT tiene lo mismo. ¿Se puede equivocar el practicante? Se puede equivocar el practicante. No hay forma que el chat GPT no se pueda equivocar porque no tiene todos los insumos ni toda la data. El abogado de una de las partes citó jurisprudencia inexistente, es el caso Parker versus Forsyth, a través de ChatGPT. Cuando la corte les exigió mostrar el sustento de las citas, obviamente no pudieron mostrarlo. Estas inexactitudes, que se llaman alucinación en la inteligencia artificial, no son exclusivas solamente del OpenIA. ¿Y quién tiene la responsabilidad? En este caso, el abogado que presentó el escrito. Pero además, dice la sentencia, los tribunales esperan que los abogados aporten una mentalidad jurídicamente independiente e inquisitiva para abordar especialmente asuntos jurídicos novedosos y desde luego no limitarse a repetir como un loro la investigación no verificada de un chatbot. ¿Quién tiene la responsabilidad? La responsabilidad la tiene el abogado. Y este abogado o este funcionario que puede estar de tomar el chat GPT y decirle, hazme la resolución, por más buena que esté, si basta y tiene alguna alucinación o una referencia que no ha sido contrastada adecuadamente por el funcionario o el abogado que está presentando un escrito, pues simplemente lo que va a tener es una sanción administrativa o una sanción penal, inclusive en algunos casos, o de acuerdo al juicio. Este caso fue un abogado, demandó a Bianca usando un chat GPT. Esto lo hizo una demanda en Estados Unidos y lo más curioso es que la presentación de la demanda, él presenta la demanda y coloca una ley en Colombia. Este era un caso de defensa del consumidor. Bueno, la ley no existía. Pero ¿cómo puede ser que la inteligencia artificial cree cosas que no existen? Porque se fuerza, tiene como un imperativo de responderte sí o sí. Allá tú, allá nosotros, que tomemos la información sin tomar un control adecuado del contenido. Fátima, que trabaja conmigo, le dio una charla hace un par de semanas, la charla anterior, le pide en torno y le dice, oye, quiero que actúes como un abogado experto en protección y defensa del consumidor y me hagas un resumen de jurisprudencia relacionado a cargos automáticos de tarjeta de crédito por suscripción. Y se lo quiero además en un formato de una tabla. Claro, a continuación te presento la tabla y le presento una tabla. Pero entre las resoluciones que había, Fátima cuestiona al sistema y le dice, oye, pero a ver, ¿dónde puedo encontrar la 0379? Porque no era ubicable. Uy, lamento la confusión, dice el instrumento. Solo soy un modelo de lenguaje que tengo actualizada información hasta septiembre del 2021. No puedo proporcionar un enlace directo que no existía en ese momento. Mi respuesta anterior fue solo un ejemplo hipotético. Si tú quieres averiguar, anda a la página web de Indecopy. Si hubiera Fátima tomado de referencia y hubiera cortado y pegado directamente, pues probablemente hubiéramos estado en un problema porque no hubiéramos defendido adecuadamente, en este caso, a nuestro cliente. En el caso de OpenIA, fue demandada por una difamación en Georgia luego que ChatGPT proporcionara información incorrecta sobre un periodista en un caso en que se le acusaba de malversación de fondos. Este es el caso de Mark Walters. ¿Por qué demandó a ChatGPT? Porque el instrumento, cuando ponían su nombre y le preguntaron, oye, ChatGPT, Mark Walters tiene otras denuncias, y apareció y dijo, sí, tiene una denuncia por fraude y malversación de fondos a una organización sin fines de lucro. El sistema había generado la información a solicitud de un tercero, un periodista identificado como Fred Riel, pero resultó que esto no era cierto y se encontró en una demanda
porque estaba pues difamándolo directamente a este periodista. Para que le den un poco de contexto, esto es los porcentajes de alucinaciones, ahí pueden ver la fuente, que tienen diversas herramientas. Google PanChat tiene un 27% de alucinaciones frente a GPT-4 que tenía 3%. GPT-5 está sobre el 2,1% más o menos. Esto significa que una tasa tan alta puede ser considerada con inexactitudes para una respuesta más en un carácter administrativo con responsabilidades o un carácter judicial. Si quieren leer más sobre el tema, pueden leer este texto sobre las ficciones legales que hacen las alucinaciones del modelo de lenguaje de ChatGPT y otros instrumentos por estos profesores de Yale y Stanford. Algunas recomendaciones en esta sección es que se deben utilizar solo de manera referencial las utilizaciones y la respuesta de la inteligencia artificial. Es un punto de partida, no es la respuesta final. Se debe constatar toda la fuente de la información que arroja, como si lo hubiera hecho una persona. Se debe hacer repreguntas para detectar inconsistencias cuando tengan alguna duda. Es un complemento, no hagan cortar y pegar porque van a asumir el contenido y asumen las responsabilidades subsiguientes que vienen ligados a eso. Y además, utilicen más de un instrumento de inteligencia artificial. Usen Gemini, usen ChatGPT, OpenAI, utilicen diversas herramientas para contrastar fuentes e información. Un tema que se viene vinculado con este tema es el tema del tratamiento de la información de datos personales con la inteligencia artificial. En general, el tratamiento de los datos requiere un entrenamiento de la información, una validación, si es que hay, se despliega la inteligencia artificial, se utiliza y se retira cuando ya no tenga. Acuérdense que en pandemia a mucha gente le dijeron, oye, mira, tengo este programita, esta app, que tú puedes colocar una foto y te vas a ver mayor o menor. Ese tipo de instrumentos tienen que tenerse mucho cuidado porque uno no sabía qué estaba entrenando ni a quién le estaba entregando la información. Y finalmente, con la explotación puede uno llegar a un tema de inferencias, decisiones o evolución de la herramienta que puede tener algún tipo de sesgo. ¿Cuál es el problema del sesgo? Que el sesgo, uno de los casos más conocidos, eran cuando comenzaron a hacer validaciones automatizadas de imágenes, necesitaban contrastar contra algo. Y el programador lo que hizo fue para decir que era un tema de sesgo, un sesgo de color racial, utilizó de fuente su propia piel. Entonces el tono de su piel era un tono más claro y en ser un tono más claro, cualquier tonalidad hacia arriba era un tono que consideraba fuera del circuito validado. Entonces no era un sesgo intencional, era un sesgo de programación por la herramienta que tenía al lado. En otros casos las programaciones pueden generar sesgos hacia un lado, a favor o en contra de determinado tipo de usuarios, o datos incompletos, o datos errados. La empresa que lo provee en América Latina y en general en el sur global, nosotros no creamos herramientas o plataformas tecnológicas, usamos plataformas tecnológicas, con los cuales no necesariamente nuestros gobiernos tienen control o validación de los sesgos que pudieran tener los algoritmos, que normalmente la mayoría están en compañías en Norteamérica. También puede haber sesgos de género y los sesgos de género tienen que ver, ha habido un caso bastante interesante sobre la publicación de cómo las imágenes en LinkedIn, dependiendo la percepción o cómo están colocados, pueden tener mayor o menor impacto. Y esto es la automatización de una red social que puede terminar generando un sesgo. Por ejemplo, si uno analiza el contenido de una red social de alguien para poder dar algún tipo de resolución o comentario y el contenido que uno ve termina siendo sesgado. Por ejemplo, estas imágenes, se le pidió a ChatGPT que dibujara a dos jóvenes en la playa y mientras en el lado femenino lo hicieron con bikini, en el lado de los hombres fue con un tema de short, pero además un sesgo también de tipo racial. Aquí se le presentó también otro tipo de sesgo ligado a la racialización del cuerpo de las mujeres y al análisis
terminaba siendo una afectación mayores para un tipo de mujeres. Estudio muestra, este estudio de generación de imágenes con estereotipos demográficos que se perpetúan estereotipos raciales, de género y otros prejuicios cuando se les pide determinado tipo de imágenes o determinado tipo de contenidos a las herramientas de inteligencia artificial. Cuando se le dice ocupaciones, por ejemplo, ponen dos personas blancas, housekeeper, una persona asiática, una persona latina, o cuando le pides ropa, ropa de varón, una casa, determinado tipo de casas que no necesariamente existen en toda parte del mundo. Si le pides un hombre de Estados Unidos, aparece una persona diferente a un Iraqi man, o si le pides una persona pobre, termina siendo unas estereotipizaciones de lo que uno cree y la máquina los mantiene. Esto además genera desigualdades existentes en la sociedad y puede llevar a discriminaciones como el reclutamiento laboral, servicios, bienes, en diversos tipos. Y a su gran escala también genera una falta de transparencia y dificultad para establecer responsabilidades. Y aquí este caso, que es el caso State versus Loomis. Señor Loomis era un preso, se declaró culpable de un par de temas menores, de minor frauds, y lo que hizo el sistema, había un sistema automatizado que estaba desarrollado en este estado, y dijo, el señor Loomis no debe tener posibilidad de una fianza. El señor Loomis era moreno y el señor Loomis Moreno le dio un mayor nivel de riesgo, un puntaje de mayor riesgo que fue utilizado para no darle la fianza. Pero personas con menor nivel de riesgo por el ser hecho blancas, aunque tenían asesinato u otro tipo de ofensas, sí les permitió la fianza. Esto es haberle dado a un instrumento automatizado, este informático Compass, relacionado por esta compañía, y generó un problema que además le generó una prisión permanente de 6 años de prisión y otros 5 de libertad vigilada cuando otras personas pues lo hubieran podido hacer. Finalmente, en la demanda que se termina haciendo, en realidad se establece que el instrumento fue negligente para con la utilización de este tipo de herramientas. Otro espacio en el cual se ha ido desarrollando el tema de la inteligencia artificial es el tema de las fake news. Y esto, hay un 74% de la información piensa que es más fácil crear fake news muy realista con inteligencia artificial. Y 44% cree que realmente la gente está interpretando como noticias verdaderas lo que son fake news. Y esto, en esencia, porque es muchísimo más fácil. Aparentemente una imagen que es válida, ¿no? Esta foto de Donald Trump corriendo y que además alguna gente ha utilizado en sus redes sociales diciendo esta noticia es verdadera y no lo era, creyendo o explosión en el Pentágono y no lo era, generando una situación social que puede ser considerada caótica o de pánico en algunas generaciones. Aquí avanzamos al tema del deepfake y el deepfake ya es una manipulación evidente, no es una creación de créame a Donald Trump corriendo con unos policías, sino utiliza esta imagen y reemplázala para hacer pasar un video que pudo haber sido verdadero pero con el rostro de alguien más. Lamentablemente esto se utiliza muchísimo en temas de acoso, en temas de revenge porn, en temas sexuales, lo cual hace que alguien diga o haga algo que nunca hubiera hecho. Aparece el Papa en un traje de Balenciaga que no, que probablemente nunca utilizó, pero puede terminar siendo suplantación de identidad, pornografía infantil, ya lo hemos visto en alguna escuela con menores de edad, difusión de imágenes íntimas alteradas, chantaje sexual con una alteración de un video o un tema de acoso sexual. Pero también puede ser un tema de crisis económica. Un trabajador estaba estaba en una videoconferencia que en realidad era un deepfake en vivo y el gerente de la compañía le dice, oye, transfiere 25 millones de dólares.
También error del trabajador de no verificar a dónde estaba transfiriendo la orden, pero parecía sumamente realista este video que estaba viendo y terminó en una transferencia financiera fraudulenta. Responsabilidad, sin duda, de la persona de no haber verificado la información que le daba a este supuesto gerente, pero también eh, hay estas zonas grises, lo que alguien le dice, tengo mis 5 minutos. Eso no quita la responsabilidad, pero evidentemente la tecnología ha avanzado para que cada vez sea más difícil de constatar. O en el caso de Valladolid, se llevó al otro extremo de ya detener a un pedófilo que utilizaba inteligencia artificial para crear material de abuso sexual infantil. Tomaba imágenes de menores y las convertía en material pornográfico. Esto que pasa con mayor de edad y termina siendo detenido hace un par de años, más o menos por estas fechas, pasó en un colegio desnudando fotos reales de compañeras en fotos difíciles. Si alguien quiere leer sobre este tema, tiene el State of the Deepfake del 2023, el de 2024 de estar pronto a salir. Algunos datos que para el 2023 habían aproximadamente 100.000 videos detectados directamente con deepfake, lo cual representaba 500% de incremento de 2019. El 98% son de temas de deepfake de pornografía. El 99% eran mujeres, con lo cual también hay una afectación de género. El 53% de las cantantes coreanas constituían el deepfake más común dentro del grupo que se había encontrado. 94% por ciento tienen que ver con la industria del entretenimiento y se ha encontrado que hay una utilización frecuente de las herramientas creadas para deepfake, no necesariamente para estos temas, terminan utilizándose para pornografía infantil. En tema de derecho de autor, nosotros tenemos una legislación vigente, el decreto legislativo 822, que expresa de manera clara, el derecho de autor es creado por las personas naturales. Las máquinas no tienen derecho de autor. Si alguien crea algo con ChatGPT y lo hace pasar como propio, en realidad lo que ha encontrado no es propio, pero el registro sería factible. Hay algunas discusiones si el prompt es factible de poder ser utilizado, pero lo cierto es que no lo ha creado y si no lo ha creado no lo debería registrar. Pero lo que es también claro es que esta imagen puede ser repetida o puede aparecer varias veces y nadie debería tener protección. Tampoco pudiera pedir que lo protejan por la máquina. Sin embargo, hay algunos experimentos en algunos lugares sobre qué se está haciendo. Y es que el ChatGPT para nutrirse se ha nutrido de diversas fuentes, pero estas fuentes tienen derecho de autor. Y estas fuentes con derecho de autor, al generarse obras con inteligencia artificial generativa, son una obra derivada y al ser una obra derivada, pues los autores pudieran llegar a identificar el estilo, pero no necesariamente van a poderlo proteger porque no es su obra, no es una copia de su obra, es el estilo o la forma, pero no necesariamente tiene una protección por derecho de autor. Esto se está discutiendo en varios lugares del mundo, se aplica o no aplica la protección por derecho de autor. Prompt ilustrado, un perro estilo Basquiat, que se ha hecho con Bing, o un cachorro kawaii generado por Bing. Esto es un prompt. Eso es lo que se le pidió que construyera la máquina y parecen sumamente realistas, pero en teoría no se deberían proteger por derecho de autor porque fue creado por una máquina. En este caso, lo que se ha hecho es crear nuevo arte basado en obras ya existentes de Rembrandt, dentro de un contexto de una programación que pueden encontrar en el museo en Ámsterdam. Pero la tendencia en jurisprudencia en China ha dicho que las obras que puedan tener una singularidad en el prompt única que pueda determinarse que llevó a la máquina que ese dibujo se hiciera de esa determinada manera, pudieran ser protegibles. En la oficina en derecho de autor, esta imagen creada por Gravity Machine no fue permitida de registrar por la oficina de derecho de autor, entendiendo que fue creada con una máquina y no tiene la impronta del autor. Esto es parte de una discusión todavía mayor.
En la regulación nacional lo que tenemos es hace poco la ley 31601 que garantiza que el consumidor debe ser atendido por sistemas, por un individuo, finalmente. Entonces, si yo estoy utilizando un chatbot y similares, yo tengo derecho a que el usuario pueda contar con una opción o alternativa de atención personalizada cuando el proveedor genere o cualquier asistencia de automatizada asistida por inteligencia artificial. Es quizás de las primeras normas que hemos generado en el Perú sobre esta temática. Entonces, el derecho es que pueda contar con una opción en este chatbot y además requiere que tenga una protección mínima en el contrato consumidor, que en el caso de contratación por vía electrónica o bajo cualquier sistema automatizado asistido por inteligencia artificial, el proveedor responsable el proveedor es responsable de acreditar la información que fue puesta en conocimiento del consumidor y demostrar que aceptó los términos y condiciones si es que le piden, por ejemplo, a un robot que comience a contratar con personas. Aquí estamos también en un tema de protección de datos personales. Los temas de inteligencia artificial ligados a la ley de protección de datos, la ley 29733, pasan por el tratamiento de los datos, desde la captura de la información, la calidad del dato capturado, la finalidad para la cual se ha capturado y la seguridad. De manera específica, la regulación, sobre todo el nuevo reglamento, se enfoca en lo que se denomina el profiling. El profiling es recopilar datos y analizar datos para dar una perfilación de un individuo. Si esto se hace con una inteligencia artificial, tiene que ser informado al usuario de que esto se puede hacer. Es totalmente válido, pero el usuario tiene que estar informado de que sus datos van a ser utilizados para esto. La gran habilidad del profiling con inteligencia artificial es la masividad o la posibilidad de hacer análisis no estructurados de gran cantidad de datos y eso genera patrones. Por lo tanto, sé que si alguien va a hacer determinado consumo, va a terminar determinado patrón. No sé si se han dado cuenta que las cosas en los supermercados no están colocadas al azar, hay como un orden y uno va comprando como si fuera en ese orden, porque en la evidencia se ha mostrado que los patrones de consumo van ligados a lo que hacen los usuarios. Pero el nuevo reglamento, este nuevo reglamento que entró en vigencia el 30 de marzo de este año, trajo ya como definición la elaboración de perfiles, que es el tratamiento automatizado de datos personales que permite evaluar aspectos de una persona de una manera específica y además continua. Por eso que le agrega que requiere tener un consentimiento informado sobre la utilización de estos datos y si hay decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, se tiene que dar información al usuario para que sepa el usuario y además cuáles son las consecuencias de sus datos. También se recomienda la generación de evaluación de impactos relativos a la protección de datos personales. Entonces, evaluación de impactos son muy interesantes porque ayudan a tener claridad de cómo se mueven los datos y qué hacen las organizaciones con este tipo de datos. Incluye, además, el nuevo reglamento, la idea de la portabilidad de datos personales. Es sumamente interesante que en el Perú la autoridad de datos personales se encuentra en el Ministerio de Justicia y también ve el tema de acceso a la información pública. Sobre todo en el tema de portabilidad de datos, los datos derivados o inferidos se considera que también son factibles de tener portabilidad. Es decir, que si tú generas información derivada y yo me voy de estar en una relación contigo, en una relación contractual, me llevo mis datos y también los derivados, que no los puedes utilizar posteriormente porque son derivados de mi información. Si uno puede oponerse a que sus datos, esto es un derecho que está en la Ley de Protección de Datos Personales, que se llama los derechos ARCO, puedo pedir que no se utilicen mis datos para determinada elaboración de perfilamiento. Y también tiene derecho a no ser objeto un individuo a decisiones automatizadas que puedan afectarse, incluyendo la discriminación, basado en los datos hechos mediante una utilización automatizada, incluyendo una inteligencia artificial. Cuando nos enfocamos en el debido proceso dentro de la normativa peruana, por ejemplo, la digitalización judicial facilita el acceso, pero no debería afectar los principios como, por ejemplo, la inmediación en audiencias judiciales. Si hay algoritmos predictivos que facilitan la detención en ámbito policial usando base de datos para la prevención de delitos, los mismos tienen que hacerse dentro del margen de la ley.
puede haber riesgos, sesgos, dependiendo de cómo fue nutrida o entrenada la herramienta. Si hay un falso positivo, evidentemente puede haber una responsabilidad por quienes entrenaron, por quienes utilizaron o por quienes decidieron la utilización de determinada herramienta. Los sistemas predictivos se basan en bases de datos policiales que pueden reflejar prejuicios, llevando a resultados discriminatorios. Con lo cual es súper importante que las herramientas que vayamos a utilizar de inteligencia artificial sean nutridas adecuadamente para que la toma de decisión sea una toma de decisión consistente. Esto es el caso de Wisconsin versus Loomis, que era lo que ya les he comentado previamente. También hay el derecho al recurso efectivo, que implica tener una decisión motivada. Las grandes corporaciones usan sistemas complejos de respuesta automatizadas y quejas a los usuarios en su plataforma de Internet. Pero finalmente tú aceptas los términos y condiciones y es una relación privada. Pero si esto lo tuviéramos que hacer en una autoridad pública, los algoritmos pueden terminar utilizándose para priorizar, para dar las respuestas, si es que están adecuadamente entrenadas. Las plataformas deben de garantizar mecanismos de denuncia para violaciones de derechos en línea sin perjuicio de los mecanismos administrativos y judiciales. La Nacional de Datos Personales falló en el 2015 que Google Search lesionó el derecho de protección de datos al vincular información personal con un delito del que la persona fue absuelta, ordenando el cese de la difusión. También puede ver con el tema de libertad de expresión. Si el algoritmo que yo estoy utilizando en una plataforma, una gestión, promueve determinados contenidos por sobre otros, puedo terminar afectando el debate público de una manera pluralista y tolerante. Hay una larga discusión sobre si todos deben tener derecho a la libertad de expresión, inclusive los que lo utilizan mal. Lo cierto es que la libertad de expresión no tiene o no debe tener censura previa, pero debe tener control posterior. Si hay una mala utilización, debería evitarse. Pero yo no puedo a priori, porque alguien dijo 10 cosas mal, asumir que la onceava va a ser mala también y por lo tanto, por predictibilidad del algoritmo, evitar que hable. El control tiene que ser posterior, si no lo que terminamos generando es una censura previa o un discurso único oficial que a la larga termina afectando. Cuando se promueve seguridad sobre libertad en el tema de derechos humanos, la seguridad se termina comiendo la libertad y terminamos frente a una afectación a la democracia. Ha habido eliminación automática de cuentas, en el caso de Donald Trump con X en su momento, o de páginas, por ejemplo, la feminista Locas del Coño, por violar normas comunitarias o incitar al odio aparentemente, cuando en realidad no lo hacían. Existen varias iniciativas para combatir la incitación ilegal al odio en Internet, inclusive una de UNESCO que busca fundamentalmente el control posterior muy rápido. Pero, por ejemplo, cuando Donald Trump ganó las elecciones, Facebook dijo que ya no iban a utilizar control humano y sino que iban a hacer control automatizado de contenidos focalizados sobre todo en tema de fraudes, permitiendo que el resto de cosas se pudieran transmitir. También terminamos una afectación en el tema de elecciones libres, y es que si yo genero sesgos, y esto acaba de verse en Rumania, donde se generó un sesgo hacia TikTok, generando determinado tipo de contenidos, que terminó en un proceso electoral viciado que tuvo que ser declarado nulo en Rumania, pues estamos frente a una mala utilización de la inteligencia artificial y sistemas automatizados. Es cuestionable, por ejemplo, decisiones como la utilización de voto electrónico o voto digital, como la que se quieren hacer en el Perú, en la medida de que los instrumentos pueden ser manipulados con inteligencia artificial o hackeados o alterados, y cuando en realidad además la tendencia global es ir a un ritmo diferente y a una ruta diferente del voto electrónico. También es cierto que la publicidad puede ser enfocada, la publicidad política, con determinadas cuentas de control algorítmico y esto tiene que tener un especial cuidado. Por ejemplo, se debería promover algún tipo de pacto ético electoral que incluya el tema de redes sociales. Recientemente se modificó el Código Penal, el artículo 154b, sobre difusión de imágenes, material audiovisual y audios con contenido sexual, incorporándose que el contenido haya sido elaborado o modificado por medios digitales o tecnológicos, eh, que incorpora claramente el tema de inteligencia artificial. Se agregó también el tema del 196, una modificación para la estafa grabada que realice mediante la manipulación de voz, imagen, audio, movimiento corporal de terceros utilizando inteligencia artificial o tecnologías análogas. No queda muy claro cuál es una tecnología análoga a la inteligencia artificial, pero
asumiendo de que pudiera aparecer alguna futura. Lo mismo ocurrió con el tema de difamación, que incluye las falsificaciones profundas o deepfake, o mediante inteligencia artificial para generar información falsa o denigrante. Se ha agregado como circunstancias atenuantes o agravantes o en este caso agravante, el uso de inteligencia artificial para una conducta punible y cuando la realización de la conducta utiliza inteligencia artificial o tecnologías similares o análogas. Se ha incorporado este artículo, se ha modificado el artículo 5A de la Ley de Delitos Informáticos, que incorpora el tema del grooming mediante la utilización de inteligencia artificial o similares, y se incorporó un agravante en la Ley de Delitos Informáticos si se comete el delito, alguno de los delitos de la Ley de Delitos Informáticos utilizando inteligencia artificial. Y hay algunos aspectos vinculados al tema de la responsabilidad funcional. Para determinar sobre todo responsabilidad civil contractual, hay cinco elementos, ¿no? Imputabilidad, ilicitud, factor de atribución, nexo causal y daño. Si esto lo incorporamos sobre la inteligencia artificial, hay una dificultad efectiva en tratarle de generar una imputación responsabilidad a la máquina. La máquina no es quien tiene la responsabilidad, y de hecho es la doctrina más aceptada. Lo que el instrumento hace es porque alguien lo usó de determinada manera o alguien lo programó de determinada manera. Por lo tanto, la responsabilidad siempre recae o siempre debería recaer en una persona humana. Por lo tanto, hay un creador, el que adquiere el producto o el que lo utiliza. Y se considera que la falta de regulación específica, la opción más adecuada, si falla un sistema o hay una afectación de inteligencia artificial, sería el fabricante, salvo que el uso determine una responsabilidad. Y es que es difícil determinar si el daño fue realizado por un sistema de inteligencia artificial o un mal uso del producto. Si el daño es por una falla, es el creador o fabricante. Si la IA es de autoaprendizaje, eso de machine learning o deep learning, ¿cuál sería la imputación efectiva? Si es un derivado del aprendizaje, cómo fue nutrida o quién nutrió la herramienta, con qué preguntas la nutrió. Y una alternativa es basarse en el riesgo que genera el producto capaz de adaptarse o modificarse. El machine learning y el deep learning hacen que los programadores no comprendan exactamente cómo la inteligencia artificial llegó a una decisión. Por lo tanto, se pudiera alegar un hecho fortuito, que una alucinación termine siendo un hecho fortuito, pero generaría una eliminación de la responsabilidad de quien efectivamente toma el contenido y lo traspasa. Es necesario contar con una regulación específica para daños contractuales. Es una posición que en general ha sido planteada. De manera particular, creería que la legislación vigente sobre daños sería aplicable a la inteligencia artificial también para no estar regulando tecnologías, sino conductas. De nuevo, una regulación específica brindaría una certeza y una seguridad jurídica a todos los actores. Lo que se propone es el criterio del cheapest cost avoider, que es en esencia tratar de atribuir la responsabilidad a quien esté en mejor posición para asumir los costos de los daños. La Unión Europea ya ha ido avanzando en una directiva, que es la Directiva de Inteligencia Artificial, que se remonta a las primeras discusiones en 1985 en tema de sistema de inteligencia artificial. Esta regulación de la Unión Europea ya está en proceso de reglamentación, y la idea es introducir la inteligencia artificial garantizando que los perjudicados, si es que hay una afectación por daños, obtengan una protección en materia de responsabilidad civil equivalente a los perjudicados con otros productos. En el Perú hemos tratado de avanzar sobre el tema de inteligencia artificial con una regulación, las hemos visto parciales, pero el decreto de urgencia 007 sobre confianza digital establece un artículo que las entidades públicas asegurarán el uso ético de las tecnologías digitales y el uso intensivo de datos como Internet de las Cosas, inteligencia artificial o ciencia de datos. Esto ha llevado a que se tenga una ley de inteligencia artificial que tiene unos estándares de seguridad basados en riesgo, que hable sobre sociedad digital como un espacio nuevo donde estamos, que la regulación se tiene que hacer con pluralidad de participantes, que se tiene que enfocar el tema de gobernanza de Internet y que cualquier desarrollo ético de la inteligencia artificial tiene que ser responsable.
Esta ley establece además que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es la autoridad competente, entre otras cosas, para hacer el reglamento y como funciones le da fomentar su adopción, la creación de una infraestructura digital para el tema de inteligencia artificial y el desarrollo de una infraestructura de datos, así como la adopción de lineamientos éticos y la creación de un ecosistema de uso de la inteligencia artificial. Si ustedes trabajan con relaciones contractuales, sugerimos que pudieran incorporarse algunas cláusulas contractuales sobre la garantía de la propiedad y uso de los activos preexistentes aportados por el proveedor de la inteligencia artificial, cláusulas sobre desarrollo y propiedad de uso de los activos resultantes con la implementación de la inteligencia artificial, confidencialidad de la información que se le entrega finalmente al proveedor de la inteligencia artificial y cláusula de responsabilidad sobre el funcionamiento defectuoso. Aquí tienen una propuesta de cláusula de confidencialidad sobre los datos que estamos proporcionando para entrenarlo, para nutrirlo, sean estos datos personales o datos del negocio. La idea es que se resguarde los originales y los derivados para evitar cualquier utilización por parte de terceros. Y pues, eventualmente se pudiera añadir que en ningún caso se aplicará la IA para darle a terceros información derivada de lo que es el cliente. Incorporar también cláusula de cumplimiento y responsabilidad sobre materia de protección de datos y privacidad para evitar que sean mal utilizados los datos y que cualquier daño pues resarce al proveedor al que ha entregado los datos. También hay una cláusula de requisitos esenciales, sistema de control de riesgos, garantías utilizadas, siempre la documentación técnica e instrucciones, implementación de un registro automático de los sucesos, una bitácora, que esto sirve sobre todo para la investigación en un tema de ciberseguridad, y garantía de transparencia, supervisión humana y seguridad desde el diseño. También se propone una garantía sobre la propiedad y uso pacífico de lo resultante de la ejecución de la solución de inteligencia artificial, es decir, que el resultante me pertenece, es mío, si es que yo contraté al proveedor de inteligencia artificial. Como les decía al inicio de la charla, la presentación va a estar disponible, así que no se preocupen, lo van a poder luego validar los datos. Con lo cual vamos llegando un poco al final y lo que tenemos son más respuestas, perdón, más dudas que respuestas. Y lo primero es que la inteligencia artificial en estos momentos no es autoconstruida, no es Skynet, no es un genio que salió de la lámpara, pero es construida por seres humanos, por lo tanto los seres humanos son responsables, sea el programador, sea la compañía, sea el que lo utiliza la herramienta. Y acá entra una discusión filosófica. ¿Cuándo la inteligencia artificial puede dejar de ser considerada inteligencia artificial cosa y comenzar a ser interpretada como una ficción jurídica humano? Bueno, en ese momento tendremos que dejar de ser derechos humanos para dedicarnos a otras cosas. Las ficciones jurídicas de responsabilidad de personas jurídicas, o el buen nombre de una persona jurídica, o ciertos derechos que tienen, por ejemplo, los animales, tienen que ser considerados dentro del contexto de que hay un ejercicio de libertades y derechos humanos. Mientras tanto, seamos todavía en la regla, no se le puede aplicar, por ejemplo, el derecho de autor, que es un derecho humano. La ley de la robótica o la normativa de la robótica o la programación de un sistema son líneas de código, son programación. Y las líneas de código pueden ser erradas, pueden tener sesgos, pueden equivocarse. No son de creación automatizada, ni automática, ni se crean de la nada. Es ahí donde tenemos que tener cierto tipo de consideración para la máquina. De nuevo, a quien le guste un poco las series animadas, pueden ver Ghost in the Shell, que es una serie, bueno, una película japonesa sumamente interesante sobre esta idea de que se puede autogenerar código. Una pregunta, ¿no? El tema de la filosofía del derecho. Los derechos naturales, el derecho natural son nuestras líneas de código, son una preprogramación que tenemos. Podemos romper nuestra línea de código. Y si finalmente no sería el libre albedrío la diferencia entre un humano y una inteligencia artificial. En cualquier caso, la regulación debe basarse en la responsabilidad del constructor de la inteligencia artificial y en la del utilizador de la misma, más que en la máquina o en la cosa. ¿Y la máquina puede aprender prejuicios? Sí, en la medida de que los prejuicios fueran entregados como insumo y por lo tanto el que entrega el insumo es el que debería ser afectado. Hasta aquí nuestra presentación, Jimmy. Espero que sirva como un buen detonante para la discusión.
Muchísimas gracias, doctor Iriarte. Sí, la verdad que varios aspectos que ha abordado usted, le agradecemos mucho. Hemos tenido muy buenos comentarios también acerca de su presentación. Informarles a las más de 1.400 personas que no se preocupen que hemos compartido el chat WhatsApp para que puedan formar parte del grupo y ahí en donde compartiremos el material, el importante material que usted ha utilizado usted. Y asimismo pueden escribirnos al correo ctorres@minjus para poder enviárselos vía correo electrónico. Doctor, vamos a pasar brevemente a las consultas que nos han compartido los atentos usuarios. Em, Primera pregunta. ¿Qué porcentaje de veracidad le daría usted, estimado doctor, a su criterio al chat GPT? Ya hay análisis técnicos, más que a mi criterio, es el criterio de los investigadores que trabajan sobre todo el tema de alucinaciones. El grado que tenía el chat 4 era de 3, el chat 5 aproximadamente está sobre un 2%. De acuerdo. Gracias, doctor. Luego, otra consulta que nos comparten es, ¿qué herramientas de inteligencia artificial recomienda para el estudio y ejercicio del derecho? ¿Ha oído usted de Justina? Nosotros estamos realizando, creo que tengo que ser muy transparente, estamos realizando una investigación sobre los diversos ejercicios de inteligencia artificial que han desplegado en el Estado. Hemos escuchado de Justina, hemos pedido información por acceso a la información pública sobre Justina. Am, Recomendarles una herramienta no es factible. Y no es factible no porque no haya o porque yo no las utilice o ustedes no las puedan utilizar. Ustedes tienen que entrenar su inteligencia artificial. Pueden comprar la versión paga e irla entrenando y ustedes nutriéndola de la información que consideran relevante. Pueden ver la versión libre y está nutrida con información que ustedes no conocen. En esa medida, cuando ustedes pueden utilizar el instrumento mayormente, van a poder tener mejores respuestas. Sin duda hay experimentos, Justin es uno de ellos, o utilizaciones muy prácticas y muy puntuales. De hecho, ya he visto muchos chicos en la escuela y en las universidades que ya no usan el Google, utilizan un chat GPT para preguntarle directamente, pero también utilizan el TikTok y no necesariamente en TikTok van a encontrar la misma respuesta que en chat GPT. Utilicen, como bien se recomienda, dos o tres herramientas para comparar respuestas y sacar un promedio ustedes también de los resultados. Gracias, doctor. Otra consulta es, ¿considera usted que las empresas deberían explicar cómo funcionan los sistemas automáticos que toman decisiones? Es una muy buena pregunta. Varias de las compañías a nivel internacional consideran que sus algoritmos son parte de su secreto industrial, es como el secreto de la Coca-Cola. En la medida que se conozca la herramienta o el algoritmo que utilizan de base para colocar determinado contenido o bajarlo de rango, pueden terminar generando una afectación a sus sistemas internos. Del punto de vista industrial o del punto de vista de la industria de la tecnología, pues resguarda muchísimo. Por el punto de vista del usuario, en la medida que sea más transparente el algoritmo, va a ser más fácil de saber cuáles son los sesgos que pueden estar colocados. Eh, Se lo pongo de una manera muy clara. Discutía hace relativamente poco con la gente que está preparando el voto electrónico y le decía, pero muestren las líneas de código y los algoritmos que pudieran utilizar de manera abierta. O sea, no puede ser para todos porque pudieran hackearlo. Lo mismo pudieran decir cualquier compañía, ¿no? Gracias, doctor. Otra consulta que nos comparten es, em, actualmente con las últimas modificaciones de ChatGPT, hace que las averiguaciones sobre datos reales sean más exactos. Entonces, ¿considera que esta herramienta desplazaría a otras herramientas de conocimiento humano? En realidad, hace muchos años, cuando UNESCO comenzó en el año 2000 más o menos, hizo una encuesta sobre cuáles iban a ser las carreras del futuro. Mucha gente sospechaba que la gente de ingeniería podía ser los que estuvieran claves. Terminaron primero los bibliotecarios. Los bibliotecarios son especialistas en infonomía, en gestión de la información. Y la gestión de la información que debería enseñarse en las escuelas es lo que nos permite discernir qué contenido o tamizar, qué contenido es bueno o adecuado. No necesitamos saber todo. La máquina probablemente tampoco lo sepa todo. Es más, los navegadores y los buscadores a las justas logran analizar el 5% de la información de la web, cuando no menos. Siendo así, más que desplazar, vamos a utilizar diversas herramientas para diferentes tareas. Pero el ChatGPT termina siendo una herramienta súper útil, como lo es Gemini, como es alguna de las otras que tenemos en las diversas plataformas.
Gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos comparten es, doctor, respecto a la experiencia en la región, ¿cuál es el nivel de avance del uso de la IA en el Perú? De nuevo, muy buenas preguntas todas. El sector privado, nosotros, las personas comunes y corrientes, tenemos en el WhatsApp y dice, oye, ¿te quieres que te ayude a escribir tu mensaje? O sea, el uso en general lo estamos ya tan inmerso que ni siquiera nos hemos preocupado. Hace una década y media comenzó a trabajarse mucho el tema de blockchain, por ejemplo, pero nadie puede explicar un solo proyecto de blockchain desplegado completo, mientras que en la inteligencia artificial ahora se utiliza literalmente para todo. Ese elemento de cambio obliga a tener cierto desarrollo de capacidades en las escuelas. El Estado debería comenzar en la escuela a enseñar protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública, uso de prompts de inteligencia artificial, diseños de actividades que puedan utilizar tamización de información, infonomía, para que tengamos herramientas válidas. Ahora, la región somos usuarios, toda América Latina, toda África, sudeste asiático, somos usuarios de inteligencia artificial. Hay pocas herramientas o plataformas creadas desde cero como inteligencia artificial. ¿Esto nos hace menos? No, podemos utilizar las herramientas ya creadas por otros, pero el desarrollo e innovación no está aquí, está en otros lados. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Em, Estimado doctor, ¿considera usted que es suficiente la normativa actual de protección de datos personales para controlar los riesgos de la IA en contextos de decisiones automatizadas? Am, Habiendo sido parte de la gente que ayudó a construir la ley y el decreto legislativo 1353, sería poco prudente o poco humilde decir que sí. Pero lo que es importante es que tenemos una autoridad de datos personales que ha ido construyendo, en base a sus opiniones y a sus decisiones, una adecuada utilización para el uso de las herramientas tecnológicas. El Acuerdo Nacional, en su política número 35 del año 2017, establece que el desarrollo de regulaciones tiene que hacerse sobre conductas, no sobre tecnologías. Personalmente soy contrario a la regulación de tecnologías, porque significa que cada vez que salga una tecnología tenemos que crear un código completo de civil, penal, procesal, cuando en realidad son instrumentos. Lo que hizo este juez en Ventanilla de utilizar el instrumento fue pionero, pionero en el mundo además, en utilizar un instrumento como, mejor dicho, el ChatGPT como instrumento. Y eso es lo clave que se debe tener. Am, la legislación es suficiente, nunca va a ser suficiente. Venimos de un sistema romano-germánico donde si no está escrito en la norma, no nos podemos poner creativos como el sistema anglosajón o el common law que nos permite discutir en una corte. Pero sí las herramientas que tenemos pensadas en regulaciones de las conductas han dado instrumentos. Creo que el nuevo reglamento, además de protección de datos personales, que entró en vigencia el 30 de marzo. Ya, regresó. Creo que sabía. ¿Yo Y regresé o tú sí, perdón, me corté, mil creo disculpas. que sí, no, creo que fue la máquina aquí, doctor. Pero bueno, eh, pasamos rápidamente a otra de las consultas. Em, Doctor, ¿qué riesgos pueden surgir si dejamos que las máquinas decidan cosas importantes sin supervisión humana? Ninguna. Todo, mientras sean herramientas creadas por humanos, tienen que ser supervisadas por humanos. De acuerdo. En su opinión, ¿qué desafíos puede enfrentar el derecho civil, penal y administrativo para adaptarse a un escenario de decisiones automatizadas cada vez más frecuentes y complejas? Lo más difícil es que los operadores de justicia utilicen los instrumentos sin el adecuado control. Esto de abogado, hoy día había una sentencia en Inglaterra donde además ya la sentencia no es como la de Estados Unidos, Nueva York, de te llamo la atención, te jalo la oreja y te mando al colegio de abogados. No, la de Inglaterra es, tienen una responsabilidad funcional y hacerlo vulnera el derecho y las garantías constitucionales de las personas que confían en sus abogados y en el sistema. Por lo tanto, las obligaciones y responsabilidades que se tienen que tener son mayores. ¿Es una amenaza para el Código Civil o para el derecho en general? No, no lo es, siempre y cuando lo entendamos como tecnologías instrumentales. Si le comenzamos a dar la carga y que tomen las decisiones por nosotros, en realidad deberíamos de cambiar de rubro y no seguir en el derecho, ¿no? Importante, doctor.
Otra consulta que nos comparten es, ah, ¿qué implicancias tiene la opacidad de los algoritmos, la llamada caja negra algorítmica, ¿no? Para la rendición de cuentas y el derecho a la defensa? Muchas. Hay un par de casos que se han estado trabajando, sobre todo en torno a libertad de expresión, sobre si la caja negra, si el algoritmo termina afectándolos. La excusa que tienen las plataformas es decir que son fundamentalmente un tema de secreto industrial y que ellos no afectarían a la libertad de expresión. Sin embargo, tienen una responsabilidad directa. Debería haber algún mecanismo de control o de validación de qué pudo haber afectado en el algoritmo en la toma de decisiones. Y creo que es una de las preguntas que hay que investigar más y que es la pregunta central sobre el uso de algoritmos en general en el derecho. Gracias, doctor. Bueno, pasando ya a una de las últimas consultas y agradecemos también a las personas que nos han compartido sus inquietudes, es, doctor, ¿qué retos existen o qué retos próximos existen en torno a este importante tema que usted ha abordado el día de hoy? ¿Qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que podríamos, a qué se aproxima quizás a modo de poder surfear estos retos que de repente se puedan presentar en un en breve espacio, un breve tiempo que puede ocurrir ahora? Cuatro temas claves. Primero, el reglamento de la ley de inteligencia artificial, sobre todo diciendo cuáles son los alcances y posibilidades y acciones que sí se pueden hacer. Segundo, reglamento del DU 007 sobre ciberseguridad, seguridad digital. Tercero, la adhesión de Perú al convenio de Hanoi de Naciones Unidas sobre cibercriminalidad, que incluye los temas de inteligencia artificial. Y lo cuarto es la adhesión a los convenios complementarios del convenio de Budapest o convenio de cibercrimen del Consejo de Europa que sobre otras cosas trabajan el tema de inteligencia artificial. Hemos estado hace 2 semanas en Estrasburgo justamente viendo cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada sobre todo para el tema de la cibercriminalidad y para la afectación a los procesos electorales. Y eso tiene que ser clave de entender. Estamos muy prontos a un proceso electoral ya de por sí complejo. Si además no tenemos un control adecuado de las herramientas o lo abrimos sin tener o confiamos demasiado en la tecnología. O sea, yo vengo del mundo de la tecnología y no confío tanto en la tecnología como amigos que realmente le creen, quieren creerle más al ChatGPT que a la propia información que producen. Y eso es un problema a la corta y a la larga. Bueno, doctor Iriarte, le agradecemos mucho nuevamente por habernos apoyado en la sesión del día de hoy. Estamos muy contentos de que que haya sido partícipe de nuestros miércoles de gestión pública. Queremos extender el agradecimiento también a las más de 1.400 personas que se encuentran conectados esta tarde. Esperamos contar con su participación, quizás, doctor, en otra oportunidad. Y bueno, le deseo que continúe teniendo una muy buena tarde. Le dejo este breve segundos para que pueda de repente despedirse de los usuarios. Agradecerles a ustedes por la confianza. Es un tema súper importante. Aquellos que utilicen Twitter, yo paro mucho en Twitter, pueden poner @coyote gris, ahí me pueden encontrar en Twitter, pero mucha de la información la pueden encontrar. Investiguen. Lamentablemente, uno de los temas críticos es que esto todos los días aparece algo y requiere uno estar en entrenamiento constante. No es difícil, no es nuevo, lleva muchos años dentro del circuito, pero la aplicación puede terminar cambiando muchas de las acciones. Utilicen los instrumentos como instrumentos, no los utilicen para reemplazar esa capacidad que tienen ustedes de creatividad y de creación y como abogados que somos y como profesionales del derecho. Muchísimas gracias, doctor Eric Iriarte, por acompañarnos esta tarde. Muchas Bueno. gracias con todos y hasta el próximo miércoles. Que continúen teniendo una buena